Ahora sí. Mm, mm, voy. Mm, ay, espérame. Ahora sí. Desde el punto de vista contable, ¿no? Que básicamente, este, mm, qué caray. Que básicamente se compone de dos partes. Uno activo, que son todos los capitales e instrumentos financieros, así como todos aquellos bienes que podrían venderse para recibir capitales o recibir dinero, y uno pasivo, que son todas aquellas deudas, obligaciones y cargas impositivas en grande. Y entonces aquí viene un punto interesante. Si bien es cierto que cuando adquirimos un bien, el que sea, a través de pagos o a través de cuestiones como lo es el Infonavit, Fobiste o créditos hipotecarios o algún crédito, pues forma parte de tu patrimonio, solamente que forma parte de los pasivos, o sea, de las deudas. Y la deuda Ok. también es un patrimonio, que no ves, o no sé si habías escuchado que en el caso testamentario, pues, heredar deudas. Sí, también, sí se puede. ¿No? Entonces, que fulanito le debe a sutanito 2 millones de pesos. Ah, bueno, pues la deuda se hereda a los hijos para que puedan liquidar ese adeudo, ¿no? En el caso de los créditos hipotecarios, sí Se hay acaba. cláusulas muy específicas. Una vez que muere la persona, el deudor principal, la deuda se acaba. Ni le diga a mi esposa. Así las cosas. Ok. Ok, perfecto. Los bienes los bienes constituyen, los bienes que constituyen el patrimonio de alguien pueden generalmente heredarse, o sea, transmitirse por línea sucesoria. Esto especialmente es cierto para los patrimonios naturales, históricos o culturales que acompañan a las generaciones de seres humanos, sin que le pertenezca a ningún individuo en específico. Bueno, de manera general, ver lo que nos quiere decir. Todo el patrimonio es heredable, como ya lo habíamos mencionado, todo, ¿no? El de cuyos tiene la posibilidad de designar a quién le va a heredar sus bienes o sus deudas. Entonces, incluso puede ser, cuando hablamos de un juicio sucesorio testamentario, ya estamos entrando en sucesiones. Cuando hablamos de un Ujú, juicio sucesorio testamentario, eso nos quiere decir que sí hay un testamento y que sí hay una designación de herederos y que ujú. además se tienen que seguir determinados protocolos y procedimientos para que se pueda llevar a cabo una adjudicación de bienes. Sin embargo, hay juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios, que pueden durar años, más de 20 años, porque o no se ponen de acuerdo o porque a mí me debería tocar más o por la razón, motivo, circunstancia que tú quieras. Imagínate si son, no sé, 9 hermanos y ya hay Ujú, 7 casas. ujú. Y entonces a todos les heredan por igual. El problema aquí es, o que no hay testamento, ¿no? El problema aquí es cómo se van a dividir 7 casas entre 9 hermanos. Claro. Y pues se tiene que vender para repartirla por partes iguales, todo. Sería lo más coherente, ¿no? O lo más Ujú. lógico para Sí, repartir por partes iguales. Porque además debemos de tomar en cuenta los metros que tienen de construcción cada casa claro, digo, sí, cierto. Ujú. y además la ubicación de la misma, tomando en consideración que hay bienes que tienen más plusvalía que otros, ya Claro, sea digo, se por puede. los metros cuadrados que tengan o la ubicación. Exactamente, sí. O que una casa, dos casas sean para, o sea, una casa para dos y otra casa para dos y las demás para uno. Digo, se va conciliando eso.
Y suena sencillo, Suena, pero en la realidad suena no lo sencillo. es. Y aunque los hermanos se lleven muy bien, es complicadísimo, Fer. Es complicadísimo. De acuerdo, sí, exactamente. No, y se puede tardar años un juicio sucesorio. El de mi abuelito tardó como 8 años. Y les fue barato, Fer. Sí. Espérame, déjame tomar la foto. Ujú. Y les fue barato. Hay juicios que se llevan 20, 30 años. Es más, con decirte que la masa hereditaria se acaba en un juicio, Sí, porque hay que sí, pagarle al exacto. abogado. Y ojo, Exacto. aquí un juicio, por muy barato que te salga, a veces te anda saliendo hasta en 100,000 pesos. Sí, sí, exacto. Mm, Exactamente. sí, está muy cañón. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, abarca no solo los bienes de una persona natural o jurídica, o sea, de una persona física o moral, sino Ujú, también correcto. sus derechos y obligaciones, como ya lo habíamos mencionado, hablando de cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces, si de repente se tienen deudas, pues entran como pasivos y también son heredables, que hay De casos acuerdo. concretos. Vamos, ya casi Sí, terminamos, Fer. Tu tangibilidad tangible, que lo puedes tocar. correcto, tal cual, puedes tocarlo. Entonces, según su tangibilidad, perdón, podemos hablar del patrimonio tangible cuando se trata de elementos concretos, físicos, que se pueden tocar. Claro. A su vez, se puede clasificar en dos, de acuerdo a su movilidad. Y entonces tenemos patrimonio tangible mueble cuando se trata de objetos físicos concretos que pueden ser portados o desplazados de un sitio a otro. Y es lo mismo que vamos a utilizar para los bienes. Bienes muebles, bienes inmuebles. Los muebles son aquellos que son susceptibles de traslado de un lugar a otro y los inmuebles, Ujú, pues por su propia naturaleza es imposible, ¿no? de acuerdo. El patrimonio tangible inmueble cuando se trata de objetos físicos concretos que no pueden ser portados o desplazados de un sitio a otro debido a que su tamaño o peso, su tamaño, su peso o la fragilidad de los mismos. Pero generalmente son todos aquellos que sí puedes tocar, pero que por su naturaleza están arraigados al piso, ¿no? Como una casa. Ujú, correcto. ¿Ok? Patrimonio intangible, cuando se trata de elementos abstractos que no pueden tocarse. Un ejemplo clarísimo, el derecho de la propiedad intelectual. Claro. Una canción no la puedes tocar. Digo, sí, en En un teoría, instrumento. ¿no? A lo que me refiero es, toda la propiedad intelectual está aquí, Claro. tangible. Sin embargo, pues bueno, también es susceptible de ser propiedad y también es susceptible de registro, como ya lo habíamos mencionado alguna vez, ¿no? El registro de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, pues bueno, precisamente para salvaguardar los derechos que puedan generar esas obras o esos inventos o diseños de invención que se tengan y que siguen generando dinero. Ejemplo clarísimo, la canción que tú me digas de compositores como Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Ujú, sí, En el caso de las regalías, las canciones de José José, que en algún momento, no sé si escuchaste que llegaron a haber muchos conflictos, incluso con Sergio Mayer, porque él recibía las regalías de José José, ¿no? ujú, Que al final del día es un patrimonio intangible. exacto. Luego tenemos según su beneficiario, cuando es propiedad de única persona, ya sea persona física o persona moral.
Ay, aquí, en cuestión de los bienes, tanto tangibles como intangibles, la copropiedad es un tema. Ok. Fer, ¿has sabido de viviendas que sean en copropiedad? No, pero pues suena algo muy lógico de que pues pertenezca una vivienda a dos personas o a más a dos o más personas. ¿Sabes que hay una figura en el derecho civil que se llama propiedad en condominio? Sí, claro. ¿Cuál es, Fer? Eh, ¿Cómo decir? Por ejemplo, los edificios, es un predio, pero pues es dueño del aire. Eres dueño de tus paredes, nada más. Exactamente. Y bueno, el del primer piso del piso y el del último piso del techo. Sí, exactamente. Pero de ahí Ujú, en fuera, todo estás en copropiedad, propiedad en ujú. condominio, Sí, ¿no? correcto. Y lo mismo pasa con los bienes tangibles y no tangibles, ¿no? Ejemplo, los co-compositores, Ok. o los que trabajan sobre algún invento, que Ujú, trabajan dos, tres o más. sí, Hay una copropiedad. sí, Y bueno, en bienes, ¿no? Como ya lo mencionaba. Este, según el beneficiario, puede distinguirse entre patrimonio personal, cuando es propiedad de una única persona, física o moral, y patrimonio colectivo, cuando no es propiedad de un particular, sino de dos o más, bien de la colectividad, ya sea de una nación o de un colectivo. Bueno, al final del día, cuando es dos o más propietarios, ¿no? O de un grupo de personas. correcto. Ujú, Y ojo, eso por lo que respecta a las físicas, por ejemplo, la propiedad en condominio, pero por lo que respecta a las morales, un ejemplo claro es una sociedad, sea sí, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad ilimitada, me faltan algunas sociedades, pero bueno, a la mente traigo estas sociedades que al final del día son un grupo de personas denominados socios que son dueños de una empresa en porcentajes dependiendo de sus aportaciones para la creación de la misma. exactamente. Ujú. Entonces son sociedades, sociedad cooperativa. ¿Has escuchado, si no me equivoco, eh, no sé si es Peñafiel o Titán, estas refresqueras eran sociedades cooperativas? Pascual Boing. Pascual, Boing, es correcto, Ujú, tienes absoluta razón. Boing es sociedad cooperativa. ¿No? ¿Qué ujú, quiere decir? Que los socios, o sea, los que son participantes, puedan participar ya sea con dinero, ya sea con trabajo, ya sea con exacto. material. Cruz Azul. Ujú, Cruz sí, Azul también era cooperativa Cruz Azul, porque cooperan no solo con dinero o no únicamente con dinero, incluso con trabajo, a diferencia de una sociedad anónima como lo es Coca-Cola. ujú, correcto, Sociedad SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. correcto. Y entonces ahí sí los socios le tuvieron que entrar con una lana para que se pudiera constituir la sociedad, Exactamente. ¿no? Entonces, la ley te marca un monto mínimo con la cual los socios pueden entrar a ser partícipes de esa sociedad, entre toda la reglamentación que da la misma sociedad en sus estatutos, ¿no? Y fíjate cómo el mercantil y el civil se van mezclando, cómo van de la mano de alguna manera. Y bueno, el activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica. El pasivo indica sus obligaciones y deudas. Y el patrimonio neto es el valor de la empresa una vez que se restan los activos y pasivos. ¿De qué estamos hablando? Pues si bien es cierto que ya hablábamos de personas físicas y de su patrimonio y de cómo se constituyen y de sus atributos, también es cierto que tenemos personas morales. Y justo está la mina de lo que nos hables de las personas morales. ¿Qué se entiende por el activo de una persona moral?
pues está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica. El pasivo indica sus obligaciones y deudas y el patrimonio neto es el valor de la empresa una vez se restan todos los activos y pasivos. Entonces, ojo, ya aquí estamos empezando a hablar de las personas morales y de lo que implica ser una persona moral y de cuáles son los activos y los pasivos de las personas morales, al igual que de las físicas, tanto su patrimonio como sus deudas. ¿Ok? De acuerdo, Miss. Y fíjate que en el caso de las sociedades mercantiles, hay dos sociedades que a mí me llaman mucho la atención. Todas tienen sus particularidades y todas son sumamente interesantes, pero hay una que se llama Sociedad de Responsabilidad Limitada y hay otra que se llama Sociedad de Responsabilidad Ilimitada. ¿Cómo a qué te suena, Fer? Pues digo, como su nombre lo indica, en sociedad limitada, los socios responden hasta por cierta cantidad. E ilimitada, pues no, o sea, hasta donde tope, se podría decir, ¿no? Tal cual, Fer. Responden incluso hasta con su mismo patrimonio. Ok, Qué fuerte, ¿no? sí, sí, Porque imagínate que la empresa se va a quiebra y que tenga más pasivos que activos. Entonces, los socios no solo responden por el monto de sus aportaciones, sino hasta con su propio capital. sí, 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 está complicada esa. Muy complicado, muy complicado. Difícilmente en la actualidad, por obvias razones, se hacen sociedades de esa naturaleza, ¿no? Por lo que implica. Y porque obviamente puedes llevar no solo a la ruina a la empresa, sino a sus socios. Exactamente. Domicilio, lugar donde se reside habitualmente o donde tiene el asentamiento principal de sus negocios. Y en último extremo, el lugar en que se encuentra. Y estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las personas morales. ¿Cuál es el domicilio de una persona moral? Donde habitualmente se tiene el asiento principal de sus negocios, porque las demás pueden ser sucursales. Exactamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas, Fer? Todo claro, Miss, todo claro. Perfecto. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde reside habitualmente y ya falta de este el lugar o el centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residen y en su defecto el lugar donde se encontrarán, que eso ya lo habíamos mencionado Hace hace ratito. rato, justo con el tipo de domicilio que puede tener una persona, ¿no? Como ya lo mencionamos, el convencional, el legal o el habitual, ¿no? Ujú, Dependiendo, pues ya el domicilio donde se puede encontrar con más practicidad. ok. Tenemos otro domicilio, Fer, domicilio fiscal. Ujú, sí. ¿Cuál es el domicilio fiscal, Fer? El estado de alta ante Hacienda, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, el domicilio fiscal es el que tenemos registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bueno, donde en caso de que se genere un crédito fiscal por el incumplimiento de las obligaciones que tenemos a nivel constitucional, como contribuir con el gasto público, o sea, cumplir con el pago de impuestos, Ujú, entonces se te puede generar créditos fiscales y pues claro, Hacienda te va a ir a buscar a dónde es tu domicilio fiscal. de acuerdo. Eh, ¿Alguna vez has sabido más o menos de a cuánto ascienden las multas o las sanciones de Hacienda hacia un particular? No hacia una empresa, hacia un particular. No, o sea, no sé hasta cuánto, pues sí, hasta privativas de libertad son. El papá de una amiga, sí, estuvo en la cárcel por temas fiscales. Estuvo como 3, 4 años. Sí, es un tema. Fíjate que hace algunos años, ya de traer como 5 o 6 más o menos, a la contadora se le pasó a hacer una declaración de mi mamá.
¿no? Ujú. Mi mamá, si con alguien está puntual, es con Hacienda. Y ya a la contadora se le pasó, se le traspapeló, se le fue el avión y no hizo la declaración de un mes. No te miento, Fer, como 4 meses después, llegaron a notificarnos un adeudo de 70,000 pesos por no cumplir con la obligación de hacer la declaración de determinado mes. 70,000 pesos. Está cañón, Ahora ¿no? es una locura, sí. Odio Hacienda. Ahora imagínate de cuánto ascienden las adeudas de las empresas. Sí, no está cañón. Está muy, muy, muy cañón. Y bueno, la clase de domicilio fiscal es voluntario real, que se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de pertenecer a este y la legal, en lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente, ¿no? Y ese es el punto, o sea, sí legal, pero ese domicilio legal que me estás dando es a donde yo, autoridad, te voy a notificar para que des cumplimiento con tus obligaciones fiscales. Y el voluntario, bueno, donde tú decides como tal residir con ánimo de pertenecer en ese y que también te pueden notificar en ese, por supuesto, por eso se pueden dar distintos domicilios para que pues, la autoridad te pueda notificar en cualquiera de los domicilios señalados con anterioridad. Sí, Dice, sí, es la sí. situación en la que se encuentra una persona, ah, espera, espera, declaración de ausencia. Fer, ¿a qué te suena la declaración de ausencia? Mm, que no está, que no se encontró. Simple, ¿no? Simple y Ujú, llanamente. No está, no se encuentra, desapareció. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo buscamos? ujú, ¿No? Y bueno, la declaración de ausencia, también es un tema legal. Y bueno, la ausencia es la situación en que se encuentra una persona que ha abandonado el lugar de residencia ordinaria y que no habiendo constituido apoderado, se ignora el lugar donde se halla y no se tienen noticias ciertas de su vida o de su muerte. Entonces, básicamente una persona que de algún modo desaparece, que no se sabe absolutamente nada de él y que jurídicamente esta persona puede ser señalada como ausente o desaparecida y que también tiene algunos efectos legales, ya sea por cuestión de relaciones jurídicas que llegan, ay, perdón, de relaciones jurídicas que lleguen a tener o de cumplimiento de obligaciones, como ya lo veíamos, pues nada, se da una declaración de ausencia, ¿no? Derechos de la personalidad son derechos subjetivos, la personal de como lo es la vida, la integridad física, o como espiritual, como es el honor, la intimidad, imagen e identidad. Pero esto es por lo que respecta a ujú. materia civil, ¿no? Y nos habla de un tema particular que así lo define la ley civil como lo espiritual, como lo es el honor, la intimidad, la imagen y la identidad, pero te has dado cuenta cómo también tiene una trascendencia en la actualidad, no solo en materia civil, sino en materia de derechos humanos y en materia penal. Sí, sí, correcto. Lo relevante que es regular aspectos importantes, tu propia integridad, como en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está dedicado a cuestiones legales en torno a los derechos humanos. Digo, tan es así que, si bien es cierto, tenemos una comisión de derechos humanos que aparentemente no sanciona, solo te invita a mejorar tu comportamiento, solo te hace una recomendación, porque esas son las resoluciones que emite
bueno, derechos humanos, recomendaciones que van con base a, pues al agravio que le causaste a alguna persona o personas respecto a sus derechos humanos. Sin embargo, si nos vamos más allá a nivel constitucional y obviamente algunas cuestiones que están debidamente codificadas, este, pues ya tiene una trascendencia de más impacto y puede ser sancionada, ¿no? Como tal. Entonces, pues es ese el tema importante de los derechos de la personalidad. Y bueno, dentro de la clasificación de estos derechos de la personalidad que van de la mano con derechos humanos, se clasifican de la siguiente manera. Derecho a la vida, derecho a la integridad corporal, derecho a la disposición del cuerpo, derecho a la imagen, derecho al nombre y derechos de autor, por mencionar algunos. ¿Quieres hacer referencia a alguno de estos, Fer? ¿Alguna de esta clasificación? No, 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 mis. Yo quiero papel y todo bien, perfecto. Eh, las personas morales. Ejemplo, una persona física sería Juan Pérez, persona moral sería Grupo Pérez SADCB, ¿no? Exactamente. Y Ujú. entrando ya específicamente en este tema, pues bueno, la persona moral se considera una persona jurídica conformada por personas físicas y o morales, dependiendo, ¿no? Que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. ¿Y a qué se refiere con que no tienen una realidad corporal? Pues nosotros podemos hablar de una persona física y en automático, válgame la redundancia, te lleva a una persona, ¿no? Te imaginas una persona como tal. Pero una persona moral, pues igual y dices, te imaginas un edificio o igual y te imaginas una empresa, ¿no? Pero en realidad no tienen una forma corpórea. Puede haber algunas sociedades mercantiles o algunas personas morales que al final del día pueden tener distintas sucursales, ¿no? Pero en realidad, corporalmente, como una persona física, no tienen como tal, ¿ok? De acuerdo. Ujú. Gracias, Fer. En cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objeto, naturaleza y fines. Fer, ¿qué te dice eso? ¿A qué te suena objeto, naturaleza y fines de una persona moral? Pues ¿a qué se va a dedicar la empresa moral? Tal cual. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál es su objeto? Que el objeto marca la ley de sociedades mercantiles. El objeto debe de ser necesariamente lícito. Porque igual y yo digo, bueno, vamos a poner una empresa y nos dedicamos a cualquier actividad ilícita y decimos, pero al final del día es una persona moral. No, por eso la ley es clara y específica, ¿no? Su naturaleza, que también debe de ser legal, y la finalidad que esta tenga, ¿no? Ya estamos cerrando, Fer, ya estamos Sí. cerrando. Ujú. Con relación al nombre de las personas morales, se tiene que distinguir de principio dos tipos de entes colectivas, las públicas y las privadas. Tratándose de las personas morales públicas, son la nación, el estado, el municipio, etcétera. Su nombre está íntimamente ligado al fenómeno cultural e histórico. Por su parte, los órganos descentralizados generalmente encuentran su nombre en la ley que los crea y los regula. Y con relación a las personas ideales de interés privado, es bien conocida la distinción entre denominación, razón social, con que suelen identificarse, y aquí hay dos temas bien interesantes. Se dice que el Estado también es una persona moral pública, ¿no?
como se señala, porque al final del día también tiene un objeto, tiene un fin lícito, ¿no? Y se utilizan para cosas particularizadas. Sí Sí, están creados estos organismos, como lo es el ayuntamiento, el gobierno, la federación, que hacen de alguna manera, no, no de alguna manera, de todas las formas, que funcione el Estado, que además crea su propio recurso o tiene sus recursos propios y que las personas que de alguna manera encabezan todo este aparato gubernamental sean cambiadas constantemente para no viciar no solo el poder, sino los mismos recursos, ¿no? Mientras tanto, en las personas de interés privado, que ya hablamos de todas las empresas, se distinguen por algo que es denominación o razón social. Fer, ¿puedes ubicar la diferencia entre la denominación y la razón social? sí, por supuesto. Bueno, según yo sí. A La ver, denominación puede ser Alimentos Pérez y razón social, Alimentos Pérez SADCB. es correcto. Sí, tal cual. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo características como esas hacen la diferencia, incluso en su objetivo y su finalidad, ¿no? Este, eh, entonces, esta trascendencia y la diferencia que hay entre la denominación y la razón social también es importante para estas, pues para este tipo de leyes. Y bueno, por su parte, la nacionalidad de las personas morales se deduce de lo dispuesto en la ley de la nacionalidad, cuyo artículo octavo dispone que son mexicanas las personas morales que cumplen con los siguientes requisitos. Primero, que sean constituidas conforme a las leyes mexicanas dentro del territorio nacional. Y al final del día, pues nos está hablando tal cual de las limitantes legales que se dan al crear como tal una sociedad mercantil o una persona moral, ¿no? Esto por decir algo, bueno, nos da la legislación eh, de la nacionalidad, pero para crear una empresa, de verdad sí debemos acudir a muchas legislaciones. De primera instancia, pues a la ley de sociedades mercantiles, en la cual viene la clasificación de todas y cada una de las sociedades mercantiles, viene el tema de los socios, viene el tema de las aportaciones, viene el tema de cómo se tiene que constituir una sociedad mercantil, cuál es su durabilidad, cuántos socios debe de integrar, etcétera, no todo lo que quieras, su reglamento interno de trabajo, las asambleas, cada cuándo sesionan, cómo se elige al presidente, el derecho de veto, cómo se manifiestan las aportaciones, vemos si hay bonos o no hay bonos. Es un mundo, es materia mercantil, pero va de la mano con la materia civil. Y ojo, también tiene que ver mucho el objeto, refiriéndonos a si son sociedades mercantiles o sociedades civiles. La diferencia radica en que las sociedades civiles no tienen fin de lucro, mientras que las mercantiles, su propio nombre lo dice, ¿no? Son sociedades mercantiles y lo que tienen es un fin último de obtener un lucro, ¿ok? Fer, abarcamos someramente los cuatro libros de la materia civil, ¿no? Que es personas, bienes, sucesiones y, ay, me falta una, siempre me falta uno de algo, ¿no te has dado cuenta? Sí, no, pero es normal, me pasa a mí también. Sí, Se va a cortar la sesión en un minuto, mis. sí, pues ya nada más regresamos para finalizar, Fer. Gracias. Ok, de acuerdo, mis. A usted. Gracias.